iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Preciosos trabajadores del reino de Dios. Que cuando esta mañana Dios termine de tratar con nuestras vidas, que realmente esto sea algo que quede implantado en lo más profundo de nuestro ser. Que usted salga con la convicción de que es un precioso trabajador del reino de Dios. Y le voy a decir más, no hay nada más maravilloso, más gratificante, más emocionante y más hermoso que ser un precioso trabajador del reino de Dios. Jesús dice que recorría las aldeas de ellos, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, pero cuando miraba a las multitudes, dice que él sentía compasión, porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice que Jesús dijo, rogar al Señor de la mies. Dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La pregunta es, ¿dónde están los obreros? ¿Dónde están los preciosos trabajadores del reino de Dios? Diga ahí dónde está. Aquí hay uno, aquí hay uno. Levántelo, es por fe. Es por fe. Aleluya. Aquí hay uno. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros, está hablando de nosotros, ¿sí o no? Un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, ¿mediante qué? La gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Estas palabras a mí me impactan, me conmueven, me retan. Cuando Dios corre las cortinas, quita los velos, y nos hace entender en esencia la revelación de su verdad. Yo no sé, hermano, su experiencia, pero yo le digo que yo tiemblo delante de Dios continuamente, de alegría, de gozo, de satisfacción, porque un día más me acerco a conocer, no en un contexto humano, no en una mentalidad humana, no en un razonamiento humano, sino en una revelación divina que me lleva a entender el proceso de la vida eterna. Entonces todo mi ser se fortalece en el Señor. Aquí el escritor a los hebreos nos está revelando algo sumamente importante y muy interesante para que prestemos atención. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, la realidad de cada redimido, de cada hijo de Dios, es que nosotros ya estamos posicionados en el reino inconmovible de Dios. Tenemos ese glorioso privilegio ya. Es un reino 100% espiritual. Dios se está manifestando en la tierra a través de sus hijos. El reino de Dios, el reino inconmovible de Dios es una realidad en la manifestación de cada hijo de Dios.
Usted es un testimonio del reino inconmovible de Dios aquí en la tierra. Cada hijo de Dios es un testimonio del reino inconmovible, del reino eterno de Dios, manifestado ya aquí en la tierra. Y dice que seamos agradecidos por este gran privilegio que se nos ha concedido. Y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor. Y ahora viene la parte interesante. Porque, hermanos, nunca vamos a disfrutar de la manifestación del esplendor, del poder, la autoridad del reino inconmovible de Dios si no formamos parte de la realidad del movimiento del reino de Dios para bendecir la tierra. Lo que Dios está esperando de nosotros es que los hijos del reino de Dios obren conforme el propósito eterno de Dios en este tiempo. Y es tiempo de movernos en la manifestación de la voluntad de nuestro Padre. Mediante la gratitud sirvamos al Señor. Dice, agradándole con temor y reverencia. Habla de una actitud que tiene que estar ahí en nuestro corazón y que tenemos que movernos con transparencia real, como pertenece a un hijo del reino de Dios. Ahora bien, preciosos trabajadores del reino, porque somos los que le servimos a Dios, para que toda la manifestación de la gloria del reino de Dios sea declarada aquí en la tierra. Pero la pregunta es, ¿a través de quién Dios se glorificó en su Hijo para que la gloria que el Padre le dio al Hijo viniese sobre nosotros? Como hablamos la semana pasada, Jesús dijo, la gloria que me diste la he dado para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, en la manifestación de la gloria del reino de Dios, es ver como cada hijo, cada miembro del cuerpo de Cristo, la realidad de la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra, estemos moviéndonos en nuestra función propia. Dice que cada miembro tiene una función propia para ir edificándonos en amor. Hermanos, ahora yo quiero que veamos algunas características de lo que la Biblia nos enseña y nos muestra de lo que es un precioso trabajador del reino de Dios. Y la primera característica es esta que vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo. Es un hombre, una mujer, dice que está apasionada por la obra de Dios y tiene un alto sentido de la responsabilidad de su función. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Es un hombre, una mujer apasionados con un fuego encendido, con un alto sentido de la responsabilidad del trabajo de la obra del reino de Dios. Esto, hermano, tiene que quitar las telarañas, tiene que quitar las arañas, tiene que quitar todo lo que estorba para que usted y yo nos dispongamos a servir a Dios como Él está esperando que cada hijo suyo
les sirva. Somos linaje, como he dicho antes, escogido, real sacerdocio. Los privilegios nos llegaron, las bendiciones nos llegaron. Ahora Dios quiere, de gracia hemos recibido, demos de gracia, como otras personas, millones y millones de personas que están en puro grito de auxilio y socorro, van a poder darse cuenta de las maravillas de Dios y del poder sanador, salvador y restaurador de nuestro amado Rey y Señor. Si no hay quien les predique, si no hay quien haga la obra. Mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él se levantaba antes que amaneciera y se iba tardísimo a descansar. Jesús aprovechó el tiempo de una manera maravillosa, fabulosa, sanando a los enfermos, dando libertad a los cautivos y predicando las buenas nuevas de salvación continuamente. Y los hijos del reino de Dios tienen que aprender de su Rey, cómo Él lo hizo, cómo Él funcionó, cómo Él se movió, qué había en su corazón. ¡Compasión! Y nunca va a haber pasión. Escuche esto, es muy bueno de entenderlo. Nunca va a poder haber compasión por las almas perdidas. Si antes no hay pasión. Cuando hay pasión, cuando hay compasión, entonces hay pasión. Lo que llamamos una pasión genuina. Una pasión que tiene la fuerza para atravesar los muros, para saltar montañas, para derribar gigantes. Pero esa pasión está fundamentada en la compasión por las almas. Y entonces cuando se mueve en nosotros una realidad, la misma realidad que se movía en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él tenía esa compasión, y era la forma que Él se movía, compasión para hacer la obra del Padre. Y aunque sucediera lo que sucediera, Él tenía una misión y nada ni nadie iba a impedir que esa misión se consumara. Y todos nosotros sabemos que se consumó allá en la cruz del Calvario, cuando Él dijo: Padre, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hombres apasionados por la obra de Dios, que tienen un alto sentido de la responsabilidad, porque es de vida o muerte, que las almas se salven o se pierdan, sin Dios y sin esperanza. Y qué triste, después que Dios hizo lo que hizo por nosotros, de la manera y forma que lo hizo, mostrando su amor tan inmenso, que nosotros ahora que debiéramos de estar llevando a cabo la misión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, que estemos ahí dormidos y apáticos, no entendiendo la realidad que hemos sido puestos en medio de un reino inconmovible, para que usted y yo seamos aquellos que declaran la gloria del reino de Dios. Dice en 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, preciosos trabajadores del reino eterno de Dios, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a experimentar cosas que nos van a decepcionar
en nuestro caminar cotidiano, en la vida natural. Y mucha gente nos va a defraudar, muchas cosas nos van a desencantar, muchas cosas nos van a desilusionar. Pero créame, querido hermano, querida hermana, queridos siervos de Dios, preciosos trabajadores del reino, que usted nunca se va a defraudar sirviendo al Señor con integridad y con verdad. Amén. Gloria a Dios. Número 2, son hombres y mujeres facilitadores. Son gente que tiene la gloriosa capacidad de facilitar, de hacer fáciles las cosas. Hay gente que son especialistas porque están bajo otra influencia y todo lo complican, todo lo hacen difícil, todo lo hacen complicado, lo mezclan todo de una manera absurda y entonces más que animar a la gente los desaniman. Entonces un verdadero trabajador del reino de Dios tiene la capacidad de ser un facilitador. Hace las cosas fáciles en beneficio y favor de las personas. Aun cuando haya un esfuerzo más allá inclusive de lo que humanamente podemos, y digo más allá porque nuestro servicio en el Señor para poder ver la gloria de Dios, para poder ver cómo Dios se glorifica, tenemos que estar preparados para traspasar los límites de lo natural y meternos en la dimensión sobrenatural para ver la gloria de Dios actuando. Pero para eso tenemos que tener un corazón que está preparado para ir más allá del deber, más allá de lo que humanamente, incluso en nuestras propias fuerzas, podemos. Usted sabe que dentro de la realidad natural, David no podía hacer nada con aquel gigantón. Pero como David no iba en sus propias fuerzas, el gigante se sintió ofendido. ¿Soy yo acaso perro para que me mandáis a este niño con palos y con ondas? Y David le contestó: tú vienes a mí armado como un tanque, vienes a mí ahí con ese cañón, vienes ahí con esa espada, con esa lanza, con esa jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y hoy te voy a cortar la cabeza. Gente que le creen a Dios, que facilitan, que hacen fáciles las cosas, lo complicado, lo difícil para la mentalidad humana, para un hijo de Dios, para un precioso trabajador del reino de Dios, tiene la habilidad de hacer fácil lo difícil. ¡Aleluya! Y es lo que está necesitando el reino de Dios en este tiempo. Gente que se presente y que pueda decir: ¿qué dice ese incircunciso? ¿Cómo se atreve a poner oprobio en el pueblo de Israel? Y se dispuso para terminar con el oprobio, con la vergüenza del pueblo, y el pueblo fue librado de su oprobio porque alguien se dispuso para hacer lo complicado fácil, facilitó el triunfo y la victoria a un pueblo acobardado y atemorizado por la bravuconería de un gigante bocazas, pero él no solamente le tapó la boca, sino que le cortó la cabeza. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Número 3, tenemos que ser verdaderos motivadores. Hombres y mujeres de fe
que nada ni nadie les puede hacer frente. Todo lo que hacen, sus movimientos, sus gestos, sus miradas, sus palabras, sus declaraciones, son de un motivador, de un hombre que está fortalecido en la fe del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que entiende el privilegio de formar parte de esos preciosos trabajadores del reino, y que están bajo el poder del Rey del reino, que están bajo la autoridad divina, y no tienen miedo a nada, no se arrugan con nada, no se atemorizan con nada. Son verdaderos motivadores que dan aliento y ánimo a todas las personas que están a su alrededor. Cuando Pedro y Juan fueron detenidos y estuvieron la noche ahí en el concilio, y de mañana llegaron los del Sanedrín, los sacerdotes, a preguntarle: ¿en qué nombre habéis hecho esto? Enojados de que había hecho una sanidad de un paralítico que había sido sanado, paralítico de nacimiento, 38 años, en la puerta de la Hermosa, entrando, pidiendo y limosna de los que entraban y salían. Ya conocemos la historia, pero ellos le amedrantaron y que quisieron atemorizarlo, dándole la orden de que ya nunca más hablasen en el nombre de Jesús. Ellos dijeron: mirad, si es justo obedeceros a vosotros antes que a Dios. Y delante de sus narices le dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Son gente que tienen una palabra de fe, son gente motivadores para que todos los que están a su alrededor puedan entender que Dios está con nosotros y que Él se glorifica, y cuando llega el momento la gloria de Dios se manifiesta. Y dice que fueron a la iglesia y le contaron lo que había sucedido, las amenazas que habían recibido, y la iglesia a una se pusieron a orar, y dentro de esa situación de fe declararon: oye Dios, mira sus amenazas. Y dice que cuando terminaron de orar, el Espíritu Santo cayó y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron fortalecidos en el Señor, levantados en el poder de su presencia. ¡Aleluya! Son personas fieles. Los trabajadores, los preciosos trabajadores del reino de Dios, son personas que se distinguen por su fidelidad y por su lealtad a su Rey. Qué hermoso, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo 2:2: lo que hemos oído, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles. Dios tiene un encargo para ti. A hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros el precioso trabajo de la obra del reino, para que juntos seamos edificadores y día tras día estemos declarando la gloria de Dios, la magnificencia de nuestro Rey. Filipenses 3:3 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Preciosos trabajadores, Dios quiere que no nos entretengamos con lo que nos ha pasado, que prestemos toda atención por lo que está por pasar, por lo que está adelante. Prosigo a la meta,
prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que el Señor pueda gozarse y alegrarse con nosotros y que Él pueda seguir repartiendo sus dones de servicio, porque estamos manifestando ser esos trabajadores, esos preciosos trabajadores de su viña, que tenemos un alto sentido de la responsabilidad y que estamos apasionados por servir en la obra de Dios. Entonces Dios empieza a derramar y Él da esa administración, esa mayordomía. Él da la manifestación del poder de su Espíritu sobre nuestras vidas, para que, como Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, si tomaren cualquier cosa mortífera no les hará ningún daño. Dios está ahí para cumplir fielmente sus promesas. Lo único que nosotros necesitamos involucrarnos en la realidad de los movimientos sobrenaturales del reino de Dios. Ser esos preciosos trabajadores que no tienen miedo a nada, que no se arrugan por nada, que no están prestando atención a las amenazas, que se me duele aquí, que se me duele allá, poniendo excusas y argumentos para estar siempre de alguna manera ahí paralizado. El escritor a los Hebreos dice que levantemos nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas y que hagamos senda derecha para nuestro pie. Dios está queriendo bendecir nuestras vidas. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios nos abre el entendimiento y alumbra los ojos de nuestro conocimiento para que veamos con claridad nuestra posición privilegiada en el reino inconmovible de Dios. Personas fieles y leales, que tienen un oído sensible a la voz de su rey y que tienen un corazón dispuesto para obedecer la orden del rey. No estamos escondiéndonos, sino que estamos para responder a nuestro Dios. Cuando el primer hombre pecó, el Señor lo buscaba en el huerto. Hombre, ¿dónde estás tú? Dice que se escondía porque tenía miedo. Ahí vemos los efectos tan desgraciados, horribles del pecado. Nosotros ya fuimos liberados de ese pecado y todos los efectos negativos de ellos. Estamos en una posición de reino. Acuérdese lo que dice Pablo escribiendo a la iglesia de los Colosenses en el capítulo 1, cuando dice: más gracias sean dadas a Dios que nos ha hecho, hermanos, no es que nos vaya a hacer, ya lo ha hecho, aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Usted y yo tenemos que percatarnos y vivir en la convicción de la realidad presente de lo que somos y dónde estamos con Dios. Estamos formando parte del reino inconmovible de Dios y tenemos que asumir estas características y estamos en la parte de la fidelidad y de la lealtad. Me encanta lo que David dice en el Salmo 101, dice: a los fieles de la tierra buscaré. Y Dios está buscando a hombres y mujeres fieles que realmente estén apasionados para decirle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Que
qué tengo que hacer. Y con gozo, con alegría, porque son personas facilitadoras que hacen sencillas las cosas y son personas motivadoras que alientan y dan ánimo al que está más apagado. Y son personas que mantienen esa fidelidad y esa lealtad a su Dios porque saben que la fuente del poder es Él y que manteniéndose fiel, Dios se va a glorificar. A los fieles de la tierra buscaré para que estén conmigo, y el que ande en camino de rectitud, ese me servirá. Qué hermoso es entender ese proceso de vida que Dios tiene con nosotros. Son hombres y mujeres que tienen su corazón implantado por la paz de Dios y son pacificadores. No están para hacer la guerra a la gente. Sí que son verdaderos guerreros contra las huestes espirituales de maldad y se levantan con determinación, sabiendo que somos más que vencedores. Reprendemos los espíritus y los espíritus tienen que salir huyendo y proclamamos libertad, y aquellos que vienen para esclavizar tienen que dejar a las personas que han esclavizado y Dios se glorifica. Pero en cuanto a nuestra realidad con las personas, somos pacificadores que transmite paz. El diablo transmite violencia, el diablo transmite inseguridad, el diablo transmite miedo, terror. Pero los hijos del reino de Dios transmiten paz, y no cualquier paz, sino la que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como este mundo la da, yo os la doy. Y el apóstol Pablo dice: y la paz de Dios, y la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestra mente y vuestro corazón. La paz de Dios tiene un efecto poderoso para poner un vallado en las partes más importantes de nuestra vida, que es nuestra mente, que es el campo de batalla donde se pueden estar librando triunfo, victoria o fracaso y derrota según de qué nos estamos alimentando. Por eso el apóstol Pablo dice: en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza, en eso pensar. Pero cuando la paz de Dios está con nosotros, tenemos esa cobertura, nadie puede penetrar, porque nuestra mente está guardada por el Señor, y nuestro corazón, la parte sentimental y emocional del hombre, que también es tan complicada cuando no está bajo el poder y la autoridad del reino de Dios, también es guardado de una manera gloriosa y preciosa, y sentimos en la presencia divina de nuestro Rey, y estamos en bendición, estamos en sublime bendición. ¡Aleluya! Mateo 5:9 dice: bienaventurado, dichoso, feliz. Mi querido hermano, precioso trabajador del reino, bienaventurado los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y por última característica, pero no desconecte. Yo siento en mi espíritu que para el que hoy quiere echar mano de algo sublime de Dios, Dios ya lo tiene preparado. Es tuyo. Y el Señor dice: hecho está. Hecho está. Yo lo tengo listo para entregártelo, para dártelo. Solo tienes que creer. No estamos hablando de los embrollos y los líos de la vida natural, carnal, terrenal, material. No. Estamos hablando de algo mucho más elevado, un nivel superior. Dios te levanta, te eleva a un nivel de comprensión, entendimiento de las revelaciones eternas.
no de las pasajeras, no de los engaños del momento, no de las triquiñuelas que el diablo sutilmente sabe poner ahí para que usted no avance, para que usted no progrese, para que usted no sea levantado por Dios. A través de influencias, espíritu de rebeldía, de prepotencia. Nos pensamos que nosotros somos suficientes. Venimos a la iglesia y ¿a qué? Si no tenemos oído para oír la voz de Dios. Si no tenemos corazón para disponernos, para que Dios haga lo que... Él es el Rey. Él es el Señor. ¿Cuántas vendas nos caerían si realmente nos desnudáramos delante de Dios? Cuando digo desnudarnos, estoy hablando de poner todo al descubierto con Dios. Él ya sabe tus miserias. Ya sabe las miserias de cada uno. Pero Él lo que necesita es que nos humillemos. Él lo que necesita que realmente se las pongamos a sus pies. Y Él, como Padre amante y amoroso, Él te va a levantar. Va a dar la orden de que venga el vestido nuevo. Va a dar la orden de que te ponga el anillo porque tú eres de la familia. Va a dar la orden de que te pongan un calzado, el apresto, el evangelio, para que vuelvas a formar parte de la familia de los preciosos trabajadores del reino de Dios. Va a dar la orden de que se celebre fiesta, porque antes vivíamos una condición desesperada y sucia, pero ahora hemos sido limpios por la gracia del Señor, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Y estamos en una condición que tenemos que realmente entenderla. Estos preciosos trabajadores, cuando entran dentro del proceso divino, siendo esas personas apasionadas por la obra de Dios y con un alto sentido de la responsabilidad, son facilitadores, son motivadores, son hombres fieles, leales. Estos hombres dan un testimonio de ser hombres y mujeres esforzadas y valientes, muy valientes. La única manera de poder alcanzar esta valentía y la única manera de poder entrar en este proceso, de este esfuerzo, de entregarnos y darnos por completo sin pedir nada a cambio, es por la influencia divina y el amor de Dios en nuestras vidas. Pablo a Timoteo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. Esfuérzate en la gracia.